Texcoco fue capital del reino de Acoloacan, una de las naciones más poderosas de la náhuatl y residencia de los monarcas de los que se conocen 14, distinguiéndose entre ellos Nezahualcóyotl, filósofo y poeta, 1431-1472, que tuvo primero por capital a Tenayuca y luego a Texcoco. El significado más aceptado de Texcoco, el náhuatl, es el lugar de las jarillas de los riscos y está compuesto con tlacotl, jarrilla, texcalli, peñasco, risco y co, lugar. Hernán Cortés llega a Texcoco el 3 de noviembre de 1519, cuando gobernaba Cacamatzin. Después de la conquista de México Tenochtitlán, Texcoco pidió a Carlos I el envío de sacerdotes evangelizadores, quien les envió a 3 franciscanos, Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Ayora y Fray Pedro de Gante. Pedro de Gante se queda en Texcoco y funda la primera escuela de cultura en Mesoamérica, donde enseña latín, castellano, sastrería, bordado, carpintería y tejido. El 13 de junio de 1524 se celebra la primera Eucaristía cantada por Fray Martín de Valencia, en la que se bautiza Ixtlilxóchitl, quien recibe el nombre de don Fernando, teniendo como padrino a Hernán Cortés. En 1526 los frailes franciscanos levantaron el primer monasterio de la zona. Como catedral no se consagró hasta el siglo XX, en el año de 1961, siendo el primer obispo Francisco Ferreira y Arreola. Hoy en día Texcoco cuenta con 235.000 habitantes. Los baños de Nezahualcóyotl. En las cercanías de Texcoco podemos admirar obras tan importantes como las pirámides de Teotihuacán. El Molino de Flores. El Monte Tlaloc, con las impresionantes imágenes de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. El lago de Texcoco. Y disfrutar de la conocida y renombrada Feria del Caballo. Como ustedes han de saber, fue tomada de la cantera de donde se tomó aquella enorme piedra de 164 toneladas en el poblado de Coatlinchán. El poblado de Coatlinchán nace hacia los años 745 después de Cristo y alcanza su esplendor entre 1063 y 1640. Forma parte de la lista denominada Títulos Primordiales. Sin duda alguna, el dato más relevante es conocido como Tlaloc, el cual es de una pieza llamada basalto y fue considerado como el dios de la lluvia y la fertilidad, y de hecho se trata de una deidad femenina. Su peso es de 164 toneladas. En realidad nunca se veneró debidamente, pues los teotihuacanos que lo labraron, ya para terminarlo, encontraron en la piedra una enorme grieta interior que nunca les permitió ponerlo en pie, y ahí lo abandonaron. Otro dato no muy conocido es que Cacamatzin, nieto de Nezahualcóyotl y último rey de Texcoco, envió a muchos miembros de su casa a vivir entre los habitantes de Coatlinchán. Él también fue poeta y nos dejó en uno de sus poemas esta inmortal y sorprendente expresión: aquí está Dios, y Palnemoani, es decir, el Dios que da la vida. Hoy un propósito que se tiene al colocar el altar fijo de nuestra catedral es que se haga realidad visible esta profecía del último rey de Texcoco y que, además, en el lugar que se pretendió adorar a Tlaloc, hoy se adore al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo.
Estos son los nombres de los obispos que nos van a visitar. Lo estamos escribiendo en hebreo. ¿En hebreo? En hebreo. Ya. ¿Cuánto tiempo demoró en hacer el altar? Eso tenemos aproximadamente 2 meses. ¿Y de qué piedra es? Es una piedra, es parecida al recinto, pero trae un cuarzo muy duro, que es lo que se dificulta para abrirla. ¿Cuánto pesa el altar? Aproximadamente tiene un peso de 14 toneladas. Su presbiterio para consagrar la mesa del Señor, centro de la acción de gracias que se realiza por la Eucaristía. Asimismo, se realizará la bendición del ambón y del sagrario. Con estas intenciones nos ponemos en la presencia de Dios y todos de pie entonamos nuestro canto. La piedra era Cristo. Yo quiero saludar a nombre de todos ustedes a nuestro muy querido señor cardenal primado, don Carlos Aguiarretes, anterior obispo de Texcoco, dignísimo, que haya un altar fijo en nuestra catedral. Y desde entonces fuimos buscando la forma de que esto se hiciera realidad. Relazada con millones de cristales que de noche brillan como estrellas, y también recoge por ello el gran ideal de la fe. Esta roca, por su constitución, es una roca que conlleva infinidad de estrellas. Supliquemos a Dios humildemente que se digne bendecir esta obra. Que en este lugar los que proclaman tu palabra nos enseñen el camino de la vida, para que nosotros, recorriéndolo valientemente, sigamos a Cristo el Señor. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, cantemos la grandeza del Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. Como el Padre me ama, así los amo yo. Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. ¿Cómo podemos permanecer en el amor de Cristo? Para poder tener la experiencia de estar con el amado. Hay 3 formas que la Iglesia nos ha enseñado que son fundamentales para poder permanecer en el amor de Cristo, que están tomadas de la vida de Jesús. La primera, la oración, pero no simplemente una oración devocional como cuando aprendemos de niños las oraciones vocales para recitarlas, sino una oración que surja de la escucha de la palabra de Dios y de la relación de esta palabra con lo que sucede en nuestro alrededor, descubriendo con la ayuda de los demás
sea en la familia, sea en el ámbito de apostolado, de ejercicio de nuestra vocación laical en el mundo. Ese discernimiento de cuáles son las necesidades que vemos en los demás. Así, con estos elementos, nuestra oración será un instrumento, una manera muy concreta de establecer la intimidad con Cristo y permanecer en Él. La segunda manera es caridad. El ejercicio del amor. La caridad no es otra cosa que ejercitarnos en el amor, en ese desprendimiento de lo que somos y tenemos para auxiliar a aquel o a aquellos que se encuentran en una grave necesidad. El ejercicio de la caridad que se realiza no solamente de forma individual, sino sobre todo de forma comunitaria y eclesial, interactuando, poniendo en común las capacidades, habilidades y recursos, porque no se trata simplemente de cuestiones económicas que se necesitan, sino sobre todo del acompañamiento, de hacernos presentes con el prójimo. Y el tercer modo de permanecer en el amor lo podemos entender mejor con la parábola de la vid y los sarmientos. Una vez que Jesús les lanzó esa parábola, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, es cuando expresa: como el Padre me ama, así los amo yo. Y el sarmiento que permanece unido a la vid, ese no solamente tiene vida, sino da fruto, es fecundo. ¿Cómo realizamos esta permanencia de sarmientos en la vid? Fundamentalmente son los sacramentos, pero especialmente la Eucaristía. Nosotros consagramos espacios sagrados, decimos, como son los templos, y en él tenemos el altar, el ambón, el sagrario, como lugares más sagrados, por lo que eso significan y realizan en ellos. El ambón, como hemos escuchado, para la palabra de Dios que sea proclamada, el altar, para, en representación, como bien nos lo explicó Monseñor Juan Manuel, representa a Cristo, estar unidos a la vid en el sacramento de la Eucaristía. O como nos decía un arzobispo ortodoxo en el sínodo de los jóvenes, ¿verdad, Monseñor Jorge? Que ahí estuvimos el año pasado. Dice, la Iglesia Latina le da más importancia a la reunión de los fieles en torno a Jesús. Y es necesario, es una dimensión muy importante. Estamos reunidos, el templo, el espacio nos sirve para que al convocarnos estemos juntos como una familia, la familia de Dios. Pero la Iglesia Oriental contempla más que la Eucaristía es cuando Dios baja para servirnos. Dios baja a este altar para ponerse al servicio nuestro, como luego Él nos pide de ponernos al servicio de los demás. En la Eucaristía se hace presente Jesús. Hermanos, este momento de consagrar este altar, esta piedra, es un momento hermoso por lo que significa y por lo que se realiza en él. Por eso los invito a seguir con atención este rito. En él encontraremos, como vimos en la primera lectura, que
La Eucaristía primero nos da la palabra de Dios, porque ella es la voz de Dios para resolver nuestros conflictos, que como bien vemos son desde el inicio de la Iglesia. El ser humano siempre ha sido ser humano y tratamos de imponernos a los demás en lo que pensamos y vemos, y genera los conflictos. La palabra de Dios nos alimenta para resolverlos, como hizo el apóstol Santiago, como vimos en la comunidad cristiana y nos narran los Hechos de los Apóstoles. Entendemos a los demás, alcanzamos flexibilidad necesaria para resolver esos conflictos. Pero después de escuchar la palabra de Dios, entramos en este momento de la consagración, de la bajada de Dios para transformarnos a nosotros. Por eso consagramos el altar con el aceite mismo con que fuimos bautizados, con el aceite mismo con que recibimos la confirmación para ser los discípulos misioneros, no solo hijos de Dios, condición que nos da el bautismo, sino discípulos misioneros, condición para la confirmación. La Eucaristía es Cristo que viene a cada uno de nosotros, viene a ti, para que tú, sarmiento, estés siempre en la vid. Vamos pues a proceder proclamando primero nuestra palabra, diciéndole al Señor que creemos en la revelación de Jesús. Vamos a recitar el credo y después vamos a suplicar a Dios que nos dé la ayuda de todos aquellos que ya están con Él, para que lo que realizamos sea del beneplácito divino. Por eso recitaremos las letanías y después de eso oraremos y consagraremos con el Santo Crisma esta roca que simboliza a Cristo el Señor. Que así sea. Son 7 reliquias: José Sánchez del Río, Juan 23, José María Escrivá de Balaguer, Pascual Bailón, San Pío X, San Antonio de Padua y Martín de Porres. Por esto, tu pueblo ha construido este altar. Don Juan Manuel Mancilla Sánchez, nuestro obispo. Poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. No se nos olvidó escribir sus nombres para memoria de esta catedral.